Capítulo 686. Joseph tomó un sorbo de leche, dejó el documento y bendijo en silencio a Kosciuszko en su corazón. Esto ya era noticia hacía casi medio mes. Polonia estaba simplemente demasiado lejos de París. Eso significaba que este dios militar polaco debía haber llegado ya a Bryansk, causando un gran revuelo en Rusia. Joseph admiraba sinceramente a Kosciuszko y esperaba sinceramente que pudiera sobrevivir y regresar a Polonia. De hecho, si el plan formulado por el Estado Mayor se hubiera implementado con éxito, existía una buena posibilidad de que el ejército polaco hubiera podido escapar de la aniquilación. Por supuesto, era solo una cuestión de probabilidad. Joseph suspiró levemente y cogió el siguiente documento. Era un informe sobre los movimientos de tropas de Austria y Prusia. Ambos países parecían estar ahorrando y escatimando, ocultando obviamente sus intenciones de desplegar tropas. Joseph rió entre dientes. Parecía que ambos esperaban que Rusia derribara a Polonia antes de lanzarse a por el botín. Sin embargo, esto también dio a Polonia una valiosa oportunidad para recuperar el aliento. Según la estrategia militar óptima, Rusia, Prusia y Austria deberían actuar simultáneamente, obligando a Polonia a enfrentarse a enemigos en 3 frentes. En ese caso, Polonia se encontraría rápidamente en una situación extremadamente difícil. El peor escenario inicial de Joseph sugería que Polonia firmara directamente un acuerdo de alto el fuego con Austria y les cediera la región de Pequeña Polonia, buscando estabilidad en la retaguardia. Luego, después de repeler al ejército ruso, encontrarían una manera de recuperarlo. Afortunadamente, Prusia y Austria eligieron la codicia. Esto permitió a Polonia utilizar los siguientes meses para reclutar más tropas. Después de que comenzara la guerra, el ritmo de movilización sería varias veces más rápido que en tiempos de paz. Cuando Prusia y Austria realizaron su movimiento, Polonia al menos pudo reunir la fuerza suficiente para resistir. Además, la noticia del contraataque de Polonia contra Rusia pronto llegaría al frente occidental, haciendo que Prusia y Austria perdieran cierta confianza en su victoria. Esto afectaría significativamente la moral. Lo que Joseph no sabía era que, debido a la excelente persuasión de Mesmer, los soldados de Prusia y Austria, particularmente del ejército austríaco, tenían una considerable simpatía por Polonia. Si lanzaran un ataque contra Polonia, su moral se reduciría al menos a la mitad. A continuación había información sobre el Imperio Otomano. La primera hornada de 800 nuevos reclutas topis completó el entrenamiento básico y regresó a Constantinopla. La segunda hornada de 800 se graduaría en 2 meses. Los soldados del sultán se entrenaron en el campamento del ejército francés de Túnez con mucha más eficiencia que en el Imperio Otomano. Los 600 soldados topis anteriores necesitaron casi 2 años de entrenamiento y no lograron los resultados que este grupo obtuvo en menos de medio año. Selim III estaba muy satisfecho con este lote de nuevos soldados totalmente equipados al estilo francés y ya estaba consultando con sus ministros sobre los planes para atacar Egipto. Según diversas pistas, la oficina de inteligencia francesa estimó que el Imperio Otomano actuaría en un plazo de 3 a 5 meses. Inmediatamente después de que el segundo grupo de nuevas tropas completó su entrenamiento. Y el lote de suministros que más preocupaba a Joseph ya había sido enviado por el Imperio Otomano al Mar Negro, según el acuerdo. En cuanto al oficial otomano llamado Muhammad Ali, Stiller informó que aún no lo habían encontrado. Era simplemente un nombre demasiado común en el Imperio Otomano. Incluso con la limitación de ser de ascendencia albanesa, había hasta 12 en el ejército otomano. Stiller seguía observando a que Ali con valor de inversión se refería el príncipe heredero. Sin embargo, Joseph no tenía prisa. Tuvo que pasar al menos una década para que Muhammad Ali, el futuro rey de Egipto, alcanzara su máximo potencial, por lo que Stiller tuvo mucho tiempo para tomar su decisión. Stiller mencionó al final de su informe que el funcionamiento de los barcos de vapor con ruedas iba bien. La compañía comercial del Mediterráneo Oriental ya había comprado 12 barcos de vapor, y estaban operando eficientemente. Costaban solo el 70% de los barcos de vela tradicionales y el tiempo de viaje entre las costas este y oeste del Mediterráneo se había reducido casi a la mitad. Hay que tener en cuenta que esto se debía a la falta de puertos de reabastecimiento de carbón a lo largo de la ruta. De lo contrario, los costos de transporte podrían haberse reducido significativamente.
Ya se ha construido un puerto de abastecimiento de carbón en la zona sur de Grecia, y se están realizando planes para hacerlo en Italia, Túnez y otros lugares. Joseph meneó la cabeza. 12 barcos aún eran muy pocos. Pero la capacidad de producción de barcos de vapor con ruedas en el astillero de Brest era limitada, y la mayoría de los barcos que se construían eran adquiridos por operadores de vías navegables interiores. Incluso con una oferta más alta, la Eastern Mediterranean Trading Company no podía adquirir demasiados. Además, el tonelaje de los barcos de vapor era todavía demasiado pequeño, por lo que aún no habían logrado alterar la estructura del transporte marítimo en el Mediterráneo. Solo con una flota de al menos 100 barcos de vapor pudo la Compañía Comercial del Mediterráneo Oriental empezar a ejercer influencia sobre la navegación en el Mediterráneo. ¿Y eso requeriría nuevamente una expansión de la inversión en astilleros? Después del desayuno, Joseph tomó un carruaje hasta el centro financiero de París, antiguamente la Bastilla. La recién creada Bolsa de Futuros Agrícolas de París estaba situada en el tercer piso del centro financiero. Después de casi medio año de preparativos, hoy finalmente la bolsa está lista para abrir sus puertas. Si bien se trataba de un mercado de productos agrícolas, el producto principal objeto de comercio era en realidad la caña de azúcar. La semana pasada se envió a París información de inteligencia sobre la situación en el Mar Caribe. En primer lugar, la Fuerza Expedicionaria Británica había comenzado a desembarcar en el lado norte de Santo Domingo, Tortuga, a lo cual el gobierno francés expresó simbólicamente su bienvenida, con la esperanza de que el ejército británico pudiera sofocar la rebelión abolicionista. Pronto estallaría una gran batalla. A juzgar por el tiempo que tardó en difundirse la noticia, la lucha debería estar en pleno apogeo a estas alturas. Independientemente del resultado, el rendimiento de la caña de azúcar de este año sería terriblemente bajo. Y octubre es precisamente la temporada de la cosecha de remolacha. Las refinerías de azúcar de remolacha del noroeste de Francia convertirían estas remolachas en azúcar de caña a un ritmo de 2 millones de libras al mes. Junto con los casi 4 millones de libras de azúcar que Stiller había estado comprando en Egipto durante los últimos meses, sería suficiente para establecer el poder de fijación de precios de la Bolsa de Futuros Agrícolas de París sobre el azúcar. Mientras el carruaje de Joseph se acercaba al centro financiero, a solo una calle de distancia, pudo escuchar un clamor distante. Al mirar por la ventanilla del vagón, vio que la plaza frente al centro financiero ya estaba repleta de gente, y parecía incluso más concurrida que durante la misa de Navidad. No fue hasta que Quesode dirigió la guardia personal del príncipe heredero para despejar el camino que Joseph pudo ingresar al centro financiero. Después de la música de rutina, el corte de cinta y el discurso, Joseph declaró: "La Bolsa de Futuros Agrícolas de París ahora está oficialmente abierta para operaciones". Al instante, una ovación estalló desde el interior del salón y desde el exterior de la plaza. Antes de que Joseph pudiera marcharse, los comerciantes, impacientes, se abalanzaron sobre los escaparates, aterrorizando tanto a Quesode que sacó su pistola. Más de 80 guardias tuvieron que proteger al príncipe heredero al salir de la sala de comercio. No es de extrañar que los comerciantes estuvieran tan frenéticos, la noticia de un levantamiento negro en el Caribe hacía tiempo que había llegado a Europa, y durante ese tiempo, el precio del azúcar ya había aumentado más del 40%, y era difícil comprar azúcar incluso con dinero. En ese mismo momento, la noticia: la Bolsa de Futuros Agrícolas de París tendrá 6 millones de libras de azúcar de caña a la venta, se extendió entre los comerciantes de Europa. Capítulo 687. Todos los comerciantes de azúcar, incluso los especuladores que nunca antes habían tratado con azúcar, se apresuraron de inmediato como tiburones oliendo sangre. Al poco tiempo, en un tablero de madera de unas 3 personas de alto, en el lado oeste de la sala de operaciones, se encontraba el primer contrato, colgado por el personal de la bolsa. Se trataba de un contrato de azúcar de caña con vencimiento a un mes, cotizado a 1 franco y 8 sous por libra. Según las reglas de la bolsa, la unidad de intercambio del azúcar de caña era de 10.000 libras. Esto significaba que el comprador podía obtener 10.000 libras de azúcar de caña al contado en un mes a un precio de 180.000 francos. Dado que los holandeses habían creado el comercio de futuros para vender tulipanes hacía ya bastante tiempo, seguido por mercados de futuros a pequeña escala en Inglaterra y Holanda, la gente estaba muy familiarizada con el comercio de futuros. En consecuencia, todos los comerciantes presentes abrieron inmediatamente los ojos.
Tras la reforma monetaria en Francia, 1 franco equivalía a 10 sous. Por lo tanto, un precio de 1 franco y 8 sous representaba un aumento de casi el 30% con respecto al precio actual de mercado del azúcar de caña. Sin embargo, un hombre de mediana edad, de ojos pequeños y con sombrero de fieltro, se dirigió inmediatamente al mostrador de comercio, señalando el contrato por un precio de 1 franco y 8 sous, y expresando en un francés defectuoso que quería comprarlo. La multitud a su alrededor inmediatamente dejó escapar un grito ahogado. Este precio es una broma. ¿Se ha vuelto loco? El azúcar solo subió un 40% en los últimos 6 meses. ¿Cree que subirá un 28% en solo un mes? Oh, este pobre hombre, ¿lo perderá todo? Después se colgó el segundo contrato. Antes de que el hombre de ojos pequeños pudiera hacer una oferta, un hombre mayor que ya esperaba junto a otro mostrador la devoró rápidamente. El tercero fue colgado. Se apoderó de mí al instante. El cuarto, se agotó al instante. El quinto, se agotó al instante. Los comerciantes en la sala comenzaron a entrar en shock. ¿Será posible que nadie pudiera conseguir ni siquiera un poco de azúcar con un precio un 28% superior? Finalmente, el hombre de mediana edad y ojos pequeños arrebató desesperadamente el octavo contrato. El precio había subido a 1 franco, 8 sous y 1 denier. Él felizmente consiguió el contrato y se escapó de la multitud. Un joven de ojos azules y nariz ancha se le acercó apresuradamente, hizo una ligera reverencia y le dijo en holandés: Señor Van Schaek, ¿cuánto tiempo sin verle? ¿También está en París? Van Schaek sonrió rápidamente y le devolvió el saludo. Me alegro de verlo, señor Weiger. Este es el futuro de todos los comerciantes de azúcar. Por supuesto, tenía que venir. Weiger echó un vistazo al nuevo contrato que acababa de firmar, se acercó y susurró. Para ser honesto, creo que el precio es un poco alto, ¿por qué? Van Schaek dudó un momento, lo llevó detrás de un pilar de piedra en el pasillo y le dijo en voz baja. Las plantaciones del Caribe están arruinadas. Fuera de aquí, será difícil comprar azúcar en otro lugar. Weiger meneó la cabeza. El Caribe solo redujo la producción. No debería ser tan severo, ¿verdad? Van Schaek miró a su alrededor y dijo. Probablemente no conozca el contenido del informe de pedidos de la Compañía de Londres de la semana pasada. La Compañía de Londres estaba a cargo del comercio del Caribe para Inglaterra. Cada año, antes de la cosecha de caña, las compañías comerciales viajaban a las zonas de producción para evaluar el mercado y fijar los precios de compra. Y estas noticias eran innegables para quienes tenían contactos. Eso, en verdad, no lo he oído. Puedo asegurarle que es solo el 35% del volumen de compras del año pasado. Además, la mayoría de los propietarios de plantaciones indicaron que podrían no poder cumplir con las entregas. La expresión de Weiger cambió inmediatamente. No esperaba que la escasez de caña de azúcar fuera tan grave. ¿Y qué pasa con Egipto? Se dice que todo fue reservado a precios muy altos por un comprador misterioso. Weiger se quedó atónito. ¿Eso significa que solo podemos comprar azúcar de remolacha de Francia? El asunto de la producción francesa de azúcar de remolacha había sido ampliamente publicitado hace unos meses, ya que estaba destinada a una venta masiva y su origen no se podía ocultar. Van Schaek abrió las manos. Probablemente sea así. Si no hubiera estado corto de fondos, habría comprado más contratos hoy. Calculo que el azúcar de caña subirá a 2 francos la libra en un mes. Weiger miró rápidamente el tablero que mostraba los contratos, solo para ver que el precio del último contrato ya había subido a 1 franco, 8 sous y 2 deniers. Se despidió apresuradamente de Van Schaek y se dirigió frenéticamente hacia el mostrador de ventas. La sala de comercio pronto se convirtió en un campo de batalla, donde se mezclaban gritos y maldiciones, y la gente incluso empezó a pelearse por contratos. Weiger, con la ropa destrozada en la refriega, finalmente logró hacerse con un contrato, lo guardó con entusiasmo y se dispuso a continuar su búsqueda cuando de repente oyó a alguien gritar a sus espaldas. Última hora. El gobierno holandés anuncia el reconocimiento oficial de la República de Santo Domingo. La multitud se quedó en silencio por un momento antes de dirigirse frenéticamente hacia el mostrador de operaciones, sin siquiera mirar los precios, simplemente comprando cualquier contrato disponible. Claramente, el Concilio de Santo Domingo debe haber implementado un embargo de azúcar, y solo los países que reconocieran a su gobierno podrían comprar azúcar de caña.
Al reconocerlos, el gobierno holandés se había inclinado esencialmente ante los revolucionarios negros. De hecho, para Holanda, siendo Santo Domingo una colonia francesa, reconocer su independencia era solo una extensión de ese hecho, sobre todo dadas las actuales relaciones ordinarias entre Holanda y Francia y dado que el ejército expedicionario francés ya había perdido 2 veces allí. Sin embargo, el ejército británico luchaba ahora ferozmente contra el gobierno negro. La acción de Holland equivalía a traicionar a un aliado británico. Pero ahora quien pudiera comprar azúcar obtendría enormes ganancias. Así que, por ahora, los aliados no eran una preocupación. Se firmó un nuevo contrato con un precio sorprendentemente alto de 2 francos la libra. Casi al mismo tiempo, varios mostradores del lado oeste de la bolsa fueron destrozados y los comerciantes sentados detrás de ellos resultaron heridos y emitieron gritos desgarradores. Un incidente violento en la bolsa. 27 heridos graves. Joseph aún no había regresado al Palacio de Versalles cuando recibió el informe del jefe de la jefatura de policía de Besanon en el carruaje. Este último asintió con nerviosismo. Sí, Su Alteza, además de más de 60 heridos leves. ¿Todo se debió a mi mala gestión? Después de que Joseph le preguntara sobre los detalles, simplemente lo reprendió varias veces y le indicó que se coordinara rápidamente con la central para controlar los daños. Después de todo, también había visto que la policía de la central no era débil. Una vez que Besanon se fue, Joseph entrecerró los ojos y murmuró para sí mismo. No esperaba que los holandeses fueran tan codiciosos. Ni siquiera he reconocido al gobierno negro, y sin embargo, se han adelantado. Pero esto es bueno, el incidente despertó aún más la demanda de azúcar de caña. Adelantemos ese plan entonces. Al día siguiente. La Bolsa de Futuros Agrícolas de París reanudó sus operaciones después de una suspensión temporal debido a la pelea. Cuando la multitud entró en la sala, vieron primero que el número de policías se había al menos duplicado, y luego vieron al supervisor de cambio de pie en el mostrador recién reparado, anunciando en voz alta. A partir de hoy, aquellos que compren contratos en francos tendrán prioridad en las transacciones. La gente quedó atónita de inmediato. Dado el fervor actual en el comercio, ¿de qué servía la prioridad en el comercio? Sin prioridad era prácticamente imposible comprar un contrato. Capítulo 688. Los comerciantes franceses de repente estallaron en éxtasis, agitando billetes de francos y apartando a codazos a los competidores extranjeros. Muchos comerciantes británicos, holandeses e italianos observaban con tristeza el tablero de contratos, pues los futuros del azúcar para un mes más tarde ya habían alcanzado los 2 francos y 1 sou, mientras que la cotización para 3 meses más tarde había ascendido a unos asombrosos 2 francos y 3 sous. Los ojos de Weiger brillaban como los de un hombre atrapado en el desierto durante medio mes que acaba de descubrir una fuente de agua. Sin embargo, los florines holandeses que tenía en su mano no podían utilizarse para comprar agua. De repente, alguien le agarró el brazo y le susurró al oído. ¿Por qué sigues ahí parado, estupefacto? Weiger giró la cabeza para ver a Van Schaick. Pero no tengo, empezó. El otro hombre le susurró al oído. Lo has olvidado. Abajo mismo está la reserva del Banco de Francia. Francia opera con el patrón oro. ¡Ay, qué cabeza de chorlito! Weiger tuvo una revelación y se giró para bajar corriendo las escaleras. Muchas gracias. El patrón oro significaba que cualquiera podía cambiar billetes de francos por oro en el Banco de Francia en cualquier momento y, viceversa, el oro podía cambiarse por francos en cualquier momento. El mostrador del Banco de la Reserva de Francia estaba relativamente vacío, ya que la mayoría de la gente aún no se había dado cuenta de lo que estaba sucediendo. Weiger cambió inmediatamente más de 10.000 florines holandeses que tenía en su poder por francos. Aunque los florines holandeses, como moneda, no podían tener un valor equivalente completo, oficialmente, uno florín debería contener 3,75 gramos de oro, pero en realidad era poco menos de 3,7 gramos, solo podía tratarlos como oro en lugar de su valor nominal al cambiarlos por francos. Afortunadamente, el intercambio de oro real por billetes tenía un subsidio del 2%, lo que disminuyó un poco su pérdida. Luego, Weiger regresó a la sala de comercio de futuros con gran impulso, pasó junto a una multitud de comerciantes extranjeros y compró 4 contratos de una sola vez. Otros pronto se dieron cuenta de este holandés y luego, como si hubieran tenido una epifanía, bajaron corriendo las escaleras como un maremoto.
La ventanilla del Banco de la Reserva de Francia experimentó la misma escena que la bolsa de futuros del día anterior, con el colapso de la ventanilla. Afortunadamente, había suficiente policía para mantener el orden hoy, así que no hubo víctimas. A las 17 horas de ese día, cuando cerró la bolsa de futuros, la reserva del Banco de Francia había captado más de 8.000 onzas de oro, el equivalente aproximadamente a 900.000 francos. Esto ocurrió incluso cuando el Banco de la Reserva de Francia tuvo que suspender sus operaciones durante 3 horas para reparar los contadores. De lo contrario, romper el millón habría sido muy fácil. Medio mes después de que comenzara a operar la Bolsa de Futuros Agrícolas de París, los países de toda Europa empezaron a sentir la grave agitación del mercado provocada por el aumento de los precios del azúcar. Así, por convocatoria de Inglaterra, representantes de diversos países se reunieron en Frankfurt para asistir a la conferencia especial sobre la crisis europea del azúcar. Sin muchas formalidades, el representante británico, Lord Marquess, se levantó, examinó arrogantemente la sala y declaró en voz alta: claramente, la principal responsabilidad de esta crisis azucarera recae en Francia. La sala de conferencias quedó repentinamente en silencio. Algunos delegados miraron al representante francés Bailly, mientras otros inclinaron la cabeza en silencio. Lord Marquis continuó: como todos sabemos, la razón principal de la escasez de azúcar es el estallido de una rebelión de esclavos en el Mar Caribe, que ha provocado una reducción significativa o incluso la pérdida total de la producción en muchas plantaciones. Y la primera zona donde se produjo tal levantamiento fue la colonia francesa de Santo Domingo. Tengo pruebas suficientes para demostrar que los levantamientos en otras partes del Caribe están relacionados con la organización abolicionista de Santo Domingo, dijo, arrojando con fuerza varios documentos sobre la mesa de conferencias. Estos son los registros de las actividades del francés Jacques-Pierre Brissot en Santo Domingo. Tenemos motivos para creer que fue él quien lideró el movimiento abolicionista allí. Ese maldito Vincent Tore ha estado siguiendo las órdenes de Brissot todo el tiempo. Esto no se debió necesariamente a que la agencia de inteligencia británica fuera particularmente capaz, sino más bien a que se estaba volviendo cada vez más difícil para la organización abolicionista en Santo Domingo mantener su información confidencial a medida que su número crecía. Además, las armas utilizadas por los negros en el Caribe han sido suministradas en su mayoría por Francia. Creo que el gobierno francés debe dar explicaciones a todos los países sobre la situación en el Caribe, así como sobre la grave escasez de azúcar que padecemos actualmente. Los británicos estaban claramente bien preparados y tenían la intención de utilizar la presión diplomática internacional para obligar a Francia, actualmente la mayor fuente de azúcar en Europa, a comprometerse a estabilizar los precios del azúcar. Inglaterra es el mayor consumidor mundial de azúcar. El precio del azúcar ha aumentado un 67% en comparación con el mismo período del año pasado, y los futuros en 6 meses han aumentado hasta un 160%. Aunque el gobierno británico ha comenzado a implementar medidas como exenciones de impuestos para los comerciantes de azúcar, el precio del azúcar continúa aumentando sin control. Era previsible que los británicos, especialmente las clases bajas, pronto no podrían permitirse el azúcar. Para los británicos, el azúcar era su mayor diversión diaria, incluso un apoyo espiritual. El té y el café sin azúcar eran completamente imbebibles. El pan negro debía mojarse en almíbar, las gachas endulzadas, el pescado frito espolvoreado con azúcar glass. Se podría decir que sin azúcar, las amas de casa británicas ni siquiera sabrían cómo cocinar una comida. Dada la tendencia actual de los precios del azúcar en aumento, un levantamiento público británico era inevitable. Varios de los viejos amigos de Inglaterra, Prusia, Dinamarca, Portugal y otros se sumaron inmediatamente al clamor y juntos condenaron a Francia por alterar el entorno internacional y los patrones comerciales. Bailey y los demás casi habían terminado su actuación, entonces sacaron tranquilamente una pila de panfletos y le hicieron una señal a su asistente para que los distribuyera entre los representantes presentes. Quizás todos ya se han enterado por otras fuentes que fue el duque de Retz el primero en incitar la revuelta negra en Santo Domingo. Pueden consultar estos materiales, que indican claramente cómo contactó con Orre y otros, y les proporcionó una suma sustancial de 300.000 libras esterlinas. Posteriormente, el duque de Retz también orquestó la entrega de Buck y ese grupo de matones a Estados Unidos. Hizo un gesto alrededor de la mesa de conferencias. Si Estados Unidos hubiera enviado representantes, habría dado a todos detalles sobre este asunto.
Los delegados de los distintos países abrieron las pruebas aportadas por los franceses y, tras hojear con naturalidad unas cuantas páginas, todos miraron al marqués con expresiones peculiares. La evidencia era demasiado detallada. Como broma, las pruebas aportadas por Ore, al ser participante directo del plan del duque de Leeds, eran, por supuesto, sólidas. Incluso detallaban las vías de remesa de los $300.000, dejándolas clarísimas. Bailey continuó. En cuanto a Briso, todos saben que es un loco abolicionista y fanático. Solo después de que el duque de Leeds desató la revuelta negra en Santo Domingo, se sintió atraído y se fue al Caribe. La fecha en que salió de Europa la pueden comprobar fácilmente todos ustedes. Mi país también considera a este hombre muy problemático. Debe saber que sus acciones en Santo Domingo nos han causado pérdidas de más de 50 millones de francos anuales. Ante esto, espero que el gobierno británico pueda darle una explicación a mi país. El señor Marqués vio que todos los países lo miraban con furia, especialmente España, y de repente sintió que se le encogía el corazón. No esperaba que los franceses estuvieran incluso mejor preparados que él, y aunque sabía que estaban enturbiando las aguas, era absolutamente incapaz de defenderse. De repente, pensó en algo y exclamó en voz alta. No, Francia no ha sufrido ninguna pérdida. Al contrario, se han beneficiado enormemente de la situación en el Caribe. Capítulo 689. Lord Marquis señaló a Bailey y dijo. Justo cuando la producción de caña de azúcar disminuyó en el Caribe, la producción de remolacha en Francia aumentó drásticamente. ¿No es demasiada coincidencia? Seguro que conspiraron para destruir el suministro de azúcar del Caribe y vender su azúcar de remolacha a precios altos. Sí, ahora una libra de azúcar ya se vendió por un chelín y 4 peniques, y han obtenido una ganancia enorme. ¿Con qué más tienes para defenderte? De repente, Bailey se echó a reír. Tiene usted mucho sentido del humor, señor Envoy. ¿Por qué no haces los cálculos tú mismo? Nuestro país perdió 50 millones de francos en Santo Domingo, mientras que nuestra producción de remolacha azucarera es de solo 2 millones de libras al mes, obteniendo una ganancia de menos de 30 millones de francos al año. ¿De verdad crees que nuestro país actuaría como una bestia sin cabeza, destruyéndolo todo solo para sufrir pérdidas? Se estaba aprovechando de la desigual información que tenían otros países. En primer lugar, Francia no sufrió pérdidas tan sustanciales en Santo Domingo. La pérdida de 50 millones de francos se calculó como si no se hubiera producido azúcar, pero en realidad, incluso con los daños de la guerra, la producción podría alcanzar al menos entre el 30 y el 40% de su capacidad anterior. En segundo lugar, la escala de las plantaciones de remolacha en Francia está lejos de estar saturada. Si fuera rentable, multiplicarla varias veces en el futuro no sería difícil. Además, el precio del azúcar de caña seguía subiendo. Ahora, la ganancia es de 30 millones de francos al año, pero en unos meses podría alcanzar los 40 o 50 millones. Finalmente, el objetivo final de Joseph era, en realidad, el valor de los francos de caña de azúcar. Así que, aunque perdieran dinero, siempre que pudieran aumentar considerablemente la influencia y la circulación de los francos, el negocio sin duda valdría la pena. El señor Marqués se quedó atónito. La situación cambió y los representantes de los distintos países volvieron a mirarlo fijamente. Bailey aprovechó la oportunidad para insistir. Hablando de pérdidas, nuestro país envió 2 fuerzas expedicionarias, una tras otra, para sofocar la rebelión en Santo Domingo, gastando una cantidad enorme. En realidad, Joseph solo había enviado las llamadas fuerzas expedicionarias para entregar equipo a Orleans, que incluían apenas más de 1000 soldados, por lo que los costos fueron extremadamente bajos. Los 2 despliegues costaron solo entre 3 y 4 millones de francos. En comparación, Inglaterra había enviado al general Grant con 4000 tropas al Caribe, gastando más de 400.000 libras esterlinas, lo que equivale aproximadamente a 20 millones de francos. Nuestro segundo grupo de fuerzas expedicionarias había estabilizado inicialmente la situación en Santo Domingo, pero en ese momento, el general Grant de Inglaterra solicitó a nuestras tropas en Santo Domingo ayuda para sofocar la revuelta de las Bahamas. En cuanto nuestro ejército se marchó, Orleans aprovechó la oportunidad para capturar la fortaleza de Magua, lo que provocó que la situación en Santo Domingo se descontrolara por completo. Tengo razones para sospechar que Inglaterra siempre ha estado conspirando con los rebeldes de Santo Domingo para socavar nuestra colonia. Lo que dijiste no es cierto.
gritó Lord Marqués furioso. El general Grant ya descubrió que tu Galisonier se confabuló con los rebeldes negros, exponiendo nuestro flanco a esos salvajes, lo que provocó una aplastante derrota para nuestras fuerzas. En un campo de batalla tan grande, con decenas de miles de soldados involucrados, el secreto absoluto era simplemente imposible. Bran solo había capturado a unos pocos oficiales negros y los interrogó rápidamente, descubriendo que todos habían recibido órdenes de no atacar a las fuerzas francesas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que los franceses lo habían engañado. Bailey se burló con desdén. Eso es una completa y calumniosa tontería. El señor Marqués agitó el puño y replicó. Tengo un testigo. ¿Holmes? Un oficial de las Bahamas se revela. Antes de que Bailey pudiera responder, los representantes de otras naciones comenzaron a reír. ¿Testimonio de un hombre negro? ¡Qué broma! En sus mentes, los diablos negros apenas eran considerados humanos, así que ¿cómo podían usarse sus testimonios para acusar a los oficiales franceses? Mientras Bailey y los demás esperaban silencio, continuó. En cuanto a la producción de azúcar de remolacha de nuestro país, eso fue completamente un accidente. Anteriormente, nuestra nación ni siquiera conocía esta tecnología. Solo después de que un erudito bávaro buscara el patrocinio del príncipe heredero para su investigación, se implantaron algunas. El coste de refinar el azúcar de remolacha es altísimo, y Su Alteza sigue perdiendo dinero hasta el día de hoy. En cuanto al coste específico de la producción de azúcar de remolacha, solo el ministro de Agricultura de Francia tenía los datos detallados. En ese momento, no era algo que Bailey pudiera discutir libremente. El marqués quedó completamente estupefacto. Los franceses eran demasiado astutos. Él sabía, entre bastidores, que Francia estaba detrás de la travesura, pero nadie le creyó. En cambio, todos estaban convencidos de que Inglaterra había manipulado el movimiento abolicionista en Santo Domingo, lo que condujo a una situación que finalmente afectó a todo el Caribe. Incluso los enviados de Holanda y de la Viña lo miraron con gran disgusto. Después de todo, estos dos países también tenían colonias en la región del Mar Caribe, y la tormenta abolicionista también les había causado grandes pérdidas. Al final, la Gran Conferencia Especial Europea del Azúcar no logró ningún resultado y concluyó apresuradamente. En realidad, Bailey había redactado una declaración condenando a Inglaterra, pero solo España estaba dispuesta a firmarla. Otras naciones, considerando su enorme comercio con Inglaterra, optaron por olvidar el asunto, por lo que finalmente se descartó. Sin embargo, esta conferencia especial sirvió como una excelente publicidad gratuita para la producción francesa de azúcar de remolacha. Tan solo una semana después, el volumen de transacciones en la Bolsa de Futuros de París se disparó un 35%. Incluso los contratos de futuros de caña de azúcar un año después estaban prácticamente agotados. Además, los billetes de franco francés se volvieron muy codiciados por todos los comerciantes de la noche a la mañana. Eran más fáciles de transportar que las monedas de plata y podían usarse para comprar la escasa caña de azúcar en cualquier momento. No había razón para no aceptarlos. Bajo la influencia de los comerciantes, el público en general comenzó poco a poco a aceptar los francos. Palacio de Versalles. En el estudio del príncipe heredero, Joseph frunció ligeramente el ceño mientras escuchaba a Bailey informar sobre la situación en la reunión de Frankfurt. Podía prever que el aumento de los precios del azúcar causaría un gran golpe a Inglaterra. Y para que Inglaterra resuelva esta crisis ahora, tendría que reducir voluntariamente sus precios de exportación de azúcar o tendría que recurrir a iniciar una guerra para desviar la atención. Bajar el precio definitivamente no era una opción. En ese momento, el franco atravesaba un período de rápida expansión. El mes pasado, el Banco de la Reserva de Francia emitió decenas de millones de francos en billetes, y este dinero pasó íntegramente a manos extranjeras, validando así el crédito del franco. Bajar los precios del azúcar ahora sería autodestructivo para el entusiasmo del mercado. Entonces, supuso que los británicos acelerarían el proceso de iniciación del campo de batalla. En cualquier caso, esta guerra era inevitable. Al fin y al cabo, en Europa solo podía haber un único hegemón. El actual hegemón, Inglaterra, no se quedará de brazos cruzados viendo cómo Francia desafía su posición. Además, los enormes beneficios obtenidos del azúcar también darían a Francia una ventaja adicional en la próxima guerra. Tan pronto como Bailly se fue, llegó Berthier.
Joseph sonrió y saludó al jefe del Estado Mayor. Estaba pensando en hablar con usted sobre acelerar los preparativos militares. Ah, ¿tiene algo en mente? Su Alteza, la última vez me indicó que intentara usar el modo de comunicación del capitán de nave para el ejército, dijo Berthier, señalando a alguien detrás de él. De hecho, antes de esto, Claude Sharp ya había presentado un invento similar al Estado Mayor, y es aún más avanzado. Capítulo 690. Señor Sharp. Joseph sintió que ya había oído ese nombre antes, así que se volvió hacia el joven extremadamente nervioso. ¿Ya tienes un dispositivo avanzado? Genial. Sharp se adelantó rápidamente e hizo una reverencia respetuosa. Es un honor conocerlo, estimado príncipe heredero. De hecho, he diseñado un dispositivo de transmisión de cartas. Joseph asintió con una sonrisa. ¿Puedes mostrármelo? Por supuesto, por supuesto. Sharp sacó apresuradamente un gran rollo de planos y los extendió sobre la mesa. Su Alteza, mire, esto es. Lo llamo escritura lejana. Sharp señaló algo en el plano que parecía una torre de agua y explicó. El cuerpo principal del dispositivo está construido sobre una torre alta. Ah, parece un tendedero enorme, pero en realidad es una viga transversal giratoria con un brazo de péndulo en cada extremo. Fue solo entonces que Joseph notó el dispositivo en forma de T en la parte superior de la torre de agua que se parecía a una antena. Como los dos brazos del péndulo pueden girarse en diferentes ángulos y usarse en combinación, pueden asumir más de 90 posiciones diferentes. Si usamos cada postura para representar una letra, al unirlas podemos formar cualquier segmento del discurso. A varios kilómetros de distancia, se construirá otra torre de señales. Los señaleros utilizarán telescopios para observar los movimientos de los brazos del péndulo de la torre anterior y registrarlos, traduciéndolos a letras. Entonces esta torre de señales puede continuar retransmitiendo el contenido del mensaje. Solo necesitamos construir una torre de señales cada 10 kilómetros, he realizado experimentos exhaustivos y esta distancia es perfectamente visible para los movimientos del péndulo, lo que nos permite transmitir rápidamente el contenido de las cartas a lugares distantes. Miró al príncipe heredero con gran expectativa. Su Alteza, creo que esto es docenas de veces más rápido que entregar cartas a caballo. Al oír docenas de veces más rápido que los caballos, Joseph recordó de repente haber leído en algún lugar de los registros históricos que Napoleón había establecido un eficiente sistema de comunicación óptica. Como resultado, tras su derrota en Waterloo, la noticia llegó a París en menos de 2 días, sembrando el caos al instante y privando al emperador depuesto de la posibilidad de regresar a París para estabilizar la política. Parecía que efectivamente era un invento del señor Sharp. Joseph preguntó inmediatamente. ¿Ya hay torres de señales construidas? Quiero ver el efecto. Berthier dio un paso adelante con cierta torpeza. Su Alteza, debido al alto coste de la construcción de torres de señales, el Estado Mayor aún está evaluando su viabilidad. Joseph suspiró para sus adentros. No podía culpar al Estado Mayor. En cualquier época, adoptar cosas nuevas es un proceso difícil. Después de todo, la gran mayoría probablemente sean un desperdicio de fondos. Sin embargo, estaba seguro de que el diseño de Sharp era razonable y factible. Este era exactamente el sistema telegráfico del siglo XVIII. Especialmente en la guerra, la información es aún más importante que los cañones. Si fuera posible construir un sistema de comunicaciones de larga distancia utilizable antes de que estallara una guerra importante con Inglaterra, esto aportaría una enorme ventaja militar a Francia. Joseph miró a Sharp y le preguntó, ¿cuánto tiempo tomaría construir una torre de señales? Este último reflexionó un momento y dudó. Con fondos suficientes, unos 20 días. Hasta luego. Joseph frunció ligeramente el ceño. Pensó que era simplemente una torre de agua de unos cuantos pisos de altura con un marco de madera en la parte superior, que debería completarse en una semana. Sharp señaló con cierta torpeza el péndulo en el plano. Su Alteza, el marco de señal necesita un sistema de poleas y cojinetes precisos, que son un poco difíciles de fabricar. Por supuesto, una vez que comencemos la producción en masa, la velocidad será mucho más rápida. Joseph miró los planos y preguntó casualmente. ¿Cuánto cuesta construir una torre de señales? Aproximadamente 2.000 francos, Su Alteza. Joseph no pudo evitar abrir la boca, sorprendido. ¿Tan caro? 2.000 francos eran casi suficientes para comprar una casa en las afueras de París.
Entonces se fijó inmediatamente en el complicado sistema de poleas y brazos de péndulo en el marco de la señal, y supuso que probablemente la mitad del coste se había gastado allí. Espera un momento, preguntó algo desconcertado, ¿por qué usar un brazo de péndulo tan complicado? Sharp explicó con paciencia. Su Alteza, necesitamos transmitir 26 letras y 10 números. Y el brazo del péndulo debe girar al menos 45 grados para que se distinga claramente a distancia. Por lo tanto, necesitamos una viga transversal giratoria con 2 brazos de péndulo para poder realizar los más de 40 gestos necesarios. Mira, este brazo del péndulo sube, y este va a la izquierda, esa es la A. Este gira hacia abajo, la viga transversal se inclina 45 grados, esa es la C. Joseph se concentró en los planos del cabrestante y preguntó, ¿cuánto tiempo se tarda en colocar una carta? Después de volverse competente, aproximadamente de 5 a 8 segundos, Su Alteza. Los brazos del péndulo medían más de 3 metros de largo, lo que requería que el señalero girara el cabrestante decenas de veces para rotar el brazo una vez. Girar los 2 brazos del péndulo y el travesaño era, sin duda, una tarea laboriosa. Joseph frunció el ceño. Esto se puede simplificar a 3 postes fijos con extremos retráctiles o extensibles. Usa código Morse para transmitir señales. ¿Postes fijos? Sharp negó con la cabeza repetidamente. Eso requeriría 15 postes, cada uno retraído representando una letra. Por cierto, ¿qué es el código Morse? Joseph recordó que el código Morse no se inventaría hasta dentro de 40 años. Tomó un bolígrafo y dibujó en el papel. La punta del poste, extendida, representa un guión. Retraída, un punto. De esta manera, las diferentes letras se representan con distintas combinaciones de puntos y guiones. Por ejemplo, esta combinación representa la A. Los ojos de Sharp se abrieron de inmediato. Su mente era muy ágil e inmediatamente se dio cuenta de que el método del príncipe heredero era factible. Usando 3 postes, 2 subidas y bajadas podían producir 6 puntos o rayas. Para el señalero, la operación consistía en empujar y tirar de la palanca 6 veces, lo cual era definitivamente mucho más rápido que girar el cabrestante desesperadamente. Además, este método solo requiere 3 postes huecos, evitando poleas y cojinetes, y el coste probablemente no superaría los 50 francos. Comenzó a asentir con entusiasmo. Su Alteza, esto es realmente milagroso. Con un método tan simple, ha resuelto un problema extremadamente complejo. ¿Cómo no se me ocurrió esto? Eres simplemente el mayor inventor que he visto jamás. Joseph se sintió algo avergonzado, pensando que ese era el mérito del señor Morse y que él simplemente lo estaba copiando. Sharp preparó sus planos en solo unos pocos movimientos. Su Alteza, usando el patrón de código Morse que mencionó, estimó que tomaría aproximadamente una semana construir una torre de señales. Joseph asintió y se volvió hacia Berthier. Por favor, bríndele al señor Sharp todo el apoyo que necesita para completar las pruebas lo antes posible. Sí, Su Alteza. Joseph desconocía que, históricamente, Sharp tardó 3 años, tras presentar su informe al ejército francés, en recibir una subvención de 6.000 francos para las pruebas. La construcción propiamente dicha tardó un año más. Sin embargo, había acortado el proceso a una tarde. Fin del capítulo 690.